HRZ Radio. Noticias todos los días. Sigue toda la información en Telegram, HRZ Radio. Héctor Rosales Blog. Continuamos con más del Tratado de las Vírgenes de San Ambrosio. Vamos con el capítulo 2, en la parte número 5. Exhortación. Escuchad, oh vírgenes, su voz. Os llama para estrecharlas en su seno y llevaros de la mano a la presencia del Señor y recomendaros a Él con estas palabras de la Escritura Santa. Estas son el hecho de mi Hijo, estas las que defendieron con su honestidad inmaculada el tálamo nupcial del Divino Esposo. Y comentando al mismo Cristo, añadirá por cuenta propia: Padre, os encomiendo como mi Hijo, os encomendaba a sus discípulos cuando os decía, tuyos son, y no te los he de guardar. Dice, tuyos son, y yo te los he guardado. Así te digo yo de mis vírgenes, tuyas son, yo te las guardaré. Esta parte ya la habíamos pasado, entonces debe de ser en la parte número 6, donde debemos de continuar. Parte número 6 del capítulo número 2. Donosa manera de honrar a los dioses, les ofrecen pecados por dones y quieren obligar a esta doncella a que los acompañe en sus abominables excesos. Otra alma menos valerosa que nuestra mártir habría caído en el diabólico ardid, pero esta singular virgen, lejos de arrendrarse en el peligroso trance, se afianza más y más en la fe. Y alentándose con la esperanza de la victoria, vence al miedo que angustiaba a su castidad. Puesta en riesgo, pregunta, ¿qué haré? Se pregunta. Entrando dentro de sí, hoy he de ser mártir o renunciar a la virginidad. Pregunta, ¿qué corona escojo? Si por conservarme virgen reniego del autor de la virginidad, ¿qué vale entonces la virtud? Segunda pregunta, ni cómo ha de hermanarse ésta con el culto a una meretriz. O sea, si despreciara a Dios por mantener la virginidad, entonces sería unirse al culto de la prostitución, la meretriz. Ni con el amor de los adúlteros tampoco podría unirse. ¿Podrá llamarse virgen quien se enreda en deleites carnales? Se pregunta. Quien duda, sino que son prendas riquísimas, dignas de superior estima, la virginidad del cuerpo y del alma, que de entre ambas debe de adornarse la esposa de Cristo, nos ingresa en un nuevo concepto, virginidad del alma, no solamente del cuerpo. Pero forzada a elegir, habiéndose de perder una de ellas, prefiero la del alma, con la que permaneceré casta a los ojos de Dios, es decir, permanecer con la virginidad del alma. Aunque los hombres violen mi cuerpo, que no ha de conseguirlo sino contra mi voluntad, contra toda mi voluntad. No estorbó, dice, no estorbó a Rahab la condición de ramera para alcanzar gracia, cuando, abominando de sus crímenes, se convierte a Dios. Es decir, cuando Rahab se arrepiente de sus crímenes, alcanza redención ante Dios, se convierte a Dios. Judith adorna su frente con la mejor diadema, por agradar al licencioso Holofernes, que era el jefe militar de la potencia que estaba agrediendo al pueblo de Israel. No movida de la carne, sino de la causa de la religión, y así alcanzó la renombrada victoria sin menoscabo de la honestidad. Deme, pues, fuerzas, el ejemplo de esta santa viuda, se refiere a Judith, porque si ella, confiada en Dios,
salva intrépida su honor y su patria, Israel, pregunta, ¿no podré yo, favorecida del mismo auxilio, salvar aún a mi fe y mi castidad? Si Judith cobardemente abandonara la causa del Señor por miedo a la lucha, no habría salvado a la patria ni a la religión, y su propia castidad fuera ultrajada por el sitiador de Betulia. Animada con el recuerdo de esta heroína de Judith y trayendo a su memoria las palabras del Divino Maestro que dijo: «Quien perdiere su alma por mí, la ganará». Fin de cita. Quien perdiere su alma por mí, la ganará. Vierte copioso llanto en su soledad. Recógese dentro de sí, afronta la prueba y, puesta su confianza en Cristo, apréstase a luchar por la castidad y por la fe de la esposa que tiene jurada. Pregunta: ¿y será posible que la inmundicia carnal manche el cuerpo de quien ni palabra impura ha pronunciado? ¿Será posible que la inmundicia carnal manche el cuerpo de quien ni palabra inmunda ha pronunciado? Mi lengua niégase avergonzada a describir esta escena, y mi entendimiento rehúsa coordinar este discurso. Cerrad vuestros oídos para no escucharlo, oh vírgenes del Señor. La doncella de Dios es conducida al lupanar, es decir, conducida a un prostíbulo. Mas, pregunta, ¿qué digo cerrad? ¿Qué digo cerrad? No, no los cerréis, no, sino abridlos de par en par, los ojos, para asistir al triunfo de la heroína, para contemplar el triunfo de la heroína, que podrá ser ultrajada por violencia, pero manchada no, porque donde ella está el templo de Dios, y el lupanar no contaminará la castidad, antes será purificado por ella. A despecho de los lujuriosos que como manada de sucios puercos luchan en la puerta disputándose la entrada. Admiraos y aprended en los milagros de los mártires, oh santas vírgenes. Huyan de vuestra memoria los repugnantes nombres de estos repugnantísimos lugares y sustituidlos con otros lugares y lisonjeros. Otra escena venga a vuestros ojos. Página o parte, mejor dicho, número 7 del capítulo 2. Tú escuchas Tratado de las Vírgenes con Héctor Rosales. Escucha este y otros programas en HRZ Radio eBooks y también lo puedes escuchar en @Héctor Rosales Oficial en YouTube. Parte número 7. Encierra en la inmunda cárcel a la inocente paloma. Graznan revoloteando por fuera los gavilanes, en lucha encarnizada por alcanzar la presa, pero ella, elevada sus manos al cielo, se convierte en casa de oración lo que era casa de pecado. Ella no abandona la oración aun estando en un prostíbulo, y dirígese a Cristo diciéndole: Tú que domaste la fiereza de los leones ante tu Virgen, tú que domaste la fiereza de los leones ante tu Virgen, puedes domar también a estas almas crueles que amenazan profanar mi castidad. Llovió fuego sobre los caldeos, el mar rojo abrió su seno para dar paso a los judíos, porque así lo quiso tu misericordia. Susana inocente, hincando su rodilla en el suplicio, triunfó de los viejos licenciosos que la calumniaban. Tú secaste la mano del osado presuntuoso violador del templo. Pues heme aquí, templo vivo tuyo, cercado de fieros enemigos que lo asaltan, para cebar sus asquerosas lujurias en mi cuerpo. Pregunta: ¿permitirás la violación sacrílega de ésta a quien libraste de manos de los ladrones? Sea exaltado y bendecido aquí tu nombre, haciendo que la que vino a este lugar para ser prostituida salga de él sin mancha, luciendo su frente la corona virginal con que entró. No había terminado su oración cuando la presencia de un soldado de fiero aspecto pone nuevos temores en el ánimo de la inocente Virgen,
que al ver retirarse el pueblo, concebía la risueña esperanza de salvar su castidad. Es decir, por milagro de Dios, muchos hombres perversos se retiraban del lugar, pero vino este soldado de aspecto fiero. Con todo, no se arredra la Virgen, antes más animosa vuelve los ojos al cielo y se exhorta con fervor creciente de esta manera: ¿por ventura no acudió Daniel a defender a Susana cuando la llevaban al cadalso? Segunda pregunta: ¿y no fue él solo quien la salvaba contra la sentencia del pueblo que la condenaba? No fue él solo, porque él estaba asistido de Dios. Tercera pregunta: ¿quién sabe si debajo de esta piel de lobo se esconderá una oveja? No hay duda, sino que Cristo tiene soldados y legiones para su defensa, y tal vez en obsequio de las almas que le adoran, hace que él, que se presenta como verdugo, se torne en realidad en un mártir. Oh Virgen, tu fe te ha salvado. Mientras revolvía en su corazón tales pensamientos, oyó que el soldado le dice: no temas, hermana mía, soy hermano tuyo, portador de tu libertad, aunque parezco verdugo. Soy tu hermano, y a cambio de la libertad que te traigo, has de ayunar a mi salvación, porque debo de mis apariencias de adúltero, viene oculto un mártir, dice, porque debajo de mis apariencias de adúltero viene oculto un mártir, que confía en tu auxilio. Y continuando su extraño discurso, del que no sabía qué pensar la Santa Virgen, sobrecogida de espanto, añade el soldado: cambiemos nuestros trajes, que a los ojos de Cristo son ya iguales, porque los dos creemos en Él, y Él está, y de Él, dice, están vestidas nuestras almas se han vestido de Cristo. Me recuerda también mucho una historia que fue llevada incluso a la pantalla, a la televisión española, a la televisión pública española, en la serie de Isabel, en que Juan Pacheco, que era un personaje antagónico de la vida de la reina Isabel, en ese entonces la infanta Isabel de Castilla o Isabel de Trastamara, pues el hermano de este sujeto, que no recuerdo cómo se llamaba, quería abusar de ella. Y entonces ella reza extensamente para que Dios la aparte de ello. Ya sea que Dios le ocasione la muerte a ese sujeto que era terrible, un delincuente, o que la privara a ella de la vida para evitar semejante experiencia triste y ruin, semejante humillación. Entonces ocurre que finalmente ese sujeto muere, ejecutado, según la historia, una venganza. Nunca se supo quién lo mató, pero aparentemente pudo haber sido una venganza. Lo que se sabe es que enfermó de gravedad. La serie de televisión lo presenta como que fue envenenado, y de esa forma Isabel la Católica se libró de tener que pasar por tan dolorosa experiencia de un abuso. Entonces Dios es el que auxilió a esta santa mujer, a esta devota mujer, que se caracterizó sobre todo por su devoción a la fe católica. Y es como esta historia dentro del Tratado de las Vírgenes. Dice posteriormente: tus vestidos me trocarán a mí en verdadero soldado, y los míos salvarán tu virginidad, favoreciéndonos el cambio en un punto, porque mis arreos militares, puestos sobre tu cuerpo, te franquearán la salida, es decir, te podrán llevar por la salida. Y yo, engalanado con los tuyos de doncella, no pareceré ya perseguidor. Cubra mi coraza a la Virgen, o sea, mi ropa cubra a la Virgen, mi coraza, mi armadura, y dame en cambio la túnica, que he de consagrarme mártir. Mi clámide tendrá a mucha honra cubrir tus formas virginales, defendiendo tu pudor, y mi casco
ocultará con orgullo tu rostro y cabellera para llevar adelante la traza de tu libertad. Un hombre que, con justificada razón, se pone la ropa de una virgen. La Sagrada Escritura dice que el hombre no se vista de mujer y la mujer no se vista de hombre, pero esta es una excepción porque era un caso de vida o muerte. Muchas cosas son buenas o malas dependiendo del propósito final con el cual el propósito que se persigue. Parte número 8 del capítulo número 2 del Tratado de las Vírgenes. Tú escuchas audiolibros, estudio de audiolibros con Héctor Rosales. Estamos leyendo Tratado de las Vírgenes de San Ambrosio de Milán. Sal presto de este afrentoso lugar en donde no puede morar la vergüenza. En un prostíbulo no mora la vergüenza. Y alejándote presurosa, no vuelvas a él los ojos ni por leve curiosidad, no sea que Dios te castigue como castigó a la mujer de Lot, que siendo ella honesta, quiso mirar las deshonestidades de la ciudad nefanda que abandonaba por mandato divino y mirando perdió la vida en pena de su imprudencia. Se convirtió en una estatua de sal. Ni temas que sea estéril tu sacrificio, que sea inútil tu sacrificio. Yo en ti ofrezco a Dios una hostia santa, y puedes ofrecerme a Cristo como soldado suyo, alistado en el brillante ejército de la castidad, que lucha por recompensas eternas. La coraza de la justicia es armadura que defiende espiritualmente al cuerpo, escudo de la fe en donde rebotan las lanzas enemigas, y celada la salud, y celada de la salud, es decir, protegida la salud, invulnerable a los ataques de la carne. Nuestra defensa y nuestra seguridad está donde está Cristo, porque Él es cabeza de la Virgen, como el varón es cabeza de mujer, y diciendo esto se despoja de la clámide el que aún parecía perseguidor y adúltero, ofreciendo aquí a Cristo, la Virgen, su cuello, y el soldado sus insignias. Interesante esto, ¿no? Porque siempre se asocia al ejército, muchos hombres juntos en un lugar, se asocia a los prostíbulos, porque los mueven de un lugar a otro y no tienen contacto con sus esposas, y entonces se considera por los mundanos, por los perversos, que está justificada la prostitución en tales lugares. Aquí el hombre parecía tener ese aspecto, pero era un mártir. Algo que pueden aprender muchos hombres. Qué espectáculo tan hermoso, qué gracia tan no vista, nunca vista, o poco vista. ¿Quién pensará que en el seno de un lupanar hediondo concentrarán el martirio dos almas de tan diversa condición, un soldado y una virgen? Un soldado que practica la virtud de la castidad y una virgen con virginidad. Valga la redundancia, que esta virginidad es también del alma, no solo del cuerpo. Solo la misericordia de Dios pudo hacer el milagro de juntarlos en la común aspiración de derramar la sangre por Cristo, para que se cumpliese el divino oráculo que dijo: vendrá tiempo en que habite en amorosa compañía el feroz lobo con el manso corderillo. Porque venciendo el suceso al vaticinio, esta cordera no solo vivió con el lobo, sino que con él fue inmolada en una misma ara, después de salir de la prisión en alas de espíritu que la animaba, el cual hizo el milagro nunca visto de sacar del lenocinio a una virgen, para entregarla a Cristo, sin que los guardias que la custodiaban advirtieran su salida. Mientras a la puerta del lupanar rondaban los libertinos como hambrientos lobos que de antemano saboreaban la sangre del tierno corderillo que tienen seguro disputarse todos en la brutal primicia de ultrajar a la doncella,
Aquel soldado más atrevido y deshonesto que los otros se les adelantaba bramando por saciar sus bestiales apetitos en la pudorosa y limpia Virgen, pero al verla rodeada de la aureola del candor, se sobrecoge, la contempla atónito, y sintiéndose cambiado de improviso, comienza a descubrir con los ojos del espíritu lo que ni él ni sus feroces compañeros habían podido ver con los ojos del cuerpo. Con el cambio nace en su alma la fe en el verdadero Dios, que le toma por instrumento de su gloria y defensor de su sierva, y el que entra al prostíbulo persiguiendo virginidad, queda convertido en paladín y adorador de ella por obra de la omnipotente misericordia del Altísimo, y salva con la piadosa estratagema a la santa doncella, quedándose prisionero en lugar de la mártir, en lugar de la Virgen. Entonces vuelve en sí y como asombrado del cambio exclama: ¿qué es esto? ¿No era una doncella la que había en este lugar? ¿Cómo ahora hay un hombre? Por ventura se ha repetido aquí el prodigio de la fábula, convirtiéndose en sierva de la Virgen. Pero no es así, porque mis ojos la veían hace un momento aquí, donde ahora está un soldado. Aunque lo había oído, nunca creí que Cristo convirtiese el agua en vino, pero aquí lo hizo más, porque cambió el sexo de las personas. Huiré antes que me cambie. Él pensaba que había sido un prodigio de Dios el cambio de sexo. En realidad habían cambiado las personas, no el sexo. Viendo con mis propios ojos cosa tan distinta de lo que dice la razón, pues siendo yo el mismo que vine al lupanar, me siento muy otro del que entré. Entré adúltero y salgo honesto. O sea, lo contrario al adúltero es la honestidad. El adúltero es deshonesto. Y declarando así al público, fue condenado en lugar de la Virgen, por quien quedará en rehenes. Sin duda, era digno de tal corona aquel glorioso atleta, que no satisfecho con librarla, sale dispuesto a acompañarla en el martirio. Parte número 9. Conducido al suplicio este soldado, allí acude la doncella, la Virgen, y entablan los dos noble contienda sobre cuál derramará primero la sangre. Yo, decía el soldado, he sido sentenciado a muerte por mi voluntad para salvar tu vida, y muriendo la salvo. A lo que la doncella replica: no ha de ser así, porque no acepté la libertad a costa de tu vida, sino para salvar mi castidad. Si esta peligra, mantengamos la ficción. Pero, si su vida continúa, pues que se mantenga la ficción. Pero si lo que piden es la sangre, es decir, la sangre del soldado, no quiero fiador de ella, antes deseo derramarla. Caiga y ejecútese en mí la sentencia dictada por los tribunales. Si como recae sobre la vida recayese sobre mi hacienda, por haberla pignorado, yo, en garantía de tus deudas, es claro que me tocaría pagarlas, aunque el juez la adjudicase a un usurero sin mi consentimiento. Hacía tiempo que no escuchaba ese concepto de derecho de pignorado. Y si me negase al pago, todos me condenarían. Pues pregunta: ¿qué usura mayor que la de la vida? ¿Qué usura mayor que la de la vida podría ser, no? Quiero morir inocente antes que culpable. No habrá fuerza humana que de este propósito pueda apartarme, porque dándome la razón a elegir entre ser reo de tu sangre o morir mártir por mi voluntad, debo de tomar lo segundo, morir mártir. Si yo quiero pagar, pregunta, ¿quién podrá impedírmelo? Y si me niego, ¿quién se atreverá a absolverme? ¿Quién podría absolverme? Si él terminaba derramando su sangre para que ella pudiera vivir, ella se sentiría rea de culpa. Más que las leyes me obligan, más que las leyes
me obliga la conciencia a morir, para no ser juntamente responsable de mi fuga y de tu muerte. El cuerpo que rechazó el ultraje deshonesto, es decir, la violación, el abuso, está pronto a recibir la muerte, y la Virgen que no consentía en la violación se ofrece con agrado o con grado al tormento. No quise sufrir el oprobio, pero me abrazo con el martirio, porque al cambiar de vestido no cambié de profesión, y has de saber que si me estorbase la muerte, no te miraría en adelante como hermano, sino como enemigo. No tuerzas mi propósito, ni lo contradigas, movido de falsa compasión, que aquí será crueldad que se derramará de las manos del fruto tu favor, al punto de recogerlo. Si por complacerte variase mi propósito, huyendo de la muerte, me condenaría segunda vez a la prostitución, forzándome a escoger, como al principio, entre ella y el tormento. Los dos seremos dichosos muriendo, yo primero, porque a ti no te pueden quitar más de una vida, pero a mí pueden quitarme la vida y la virginidad. Pregunta: ¿y no preferirás que muera virgen antes que verme ultrajada de libertinos por librarme del martirio? ¿Qué te detiene? Así disputándose entre ambos sobre la próxima batalla, y al fin vencieron los dos, alcanzando juntamente sus coronas, tras rudo combate, iniciado por la doncella y consumado por el soldado. En los fastos del paganismo ponderan con grande encomio la virtud de Damón y Pitias, dos filósofos pitagóricos que alcanzaron gran renombre en la escuela pitagórica, por el culto fervoroso que rendían a la amistad. De ellos se cuenta que, habiendo sido condenado uno a muerte, el otro se quedó en rehenes, para que su condiscípulo fuese libre a despedirse de los amigos, y como cumpliera el plazo señalado por el juez, el fiador presentó su cuello al acero con serenidad imperturbable, es decir, se presentó para ser decapitado, dispuesto a entregar la vida por su amigo, como con efecto la entregaría, si aquél no se presentaba, pero se presentó, salvando con su fidelidad la vida de ambos, porque admirado el juez, sorprendido por esto, conmovido por tan raro ejemplo de virtud, de amistad, los perdona, y además de perdonarlos, se alista en la escuela de aquella filosofía, se vuelve el juez también pitagórico. Engendradora de semejante heroísmo, que indudablemente eran dignos de admiración los que por tan noble manera sacrificaban la vida en aras de la amistad, dejando al mundo un ejemplo memorable del poder maravilloso de la virtud, lo refiere Cicerón y Valerio Max. Parte número 10. No sería justo rebajar el mérito de esta noble acción, pero con ser muy digna de loa, ser muy digna de respeto y de encomio, de reconocimiento, la acción de los pitagóricos no llega a la virtud de nuestros mártires, del soldado y de la Virgen, porque estos pitagóricos eran varones esforzados y cultos, y nuestros héroes eran tan solo una débil doncellita que con su flaqueza triunfa sobre el sexo fuerte, y un soldado egoísta y rudo, sin más filosofía que la del pillaje, aquí se ofrece para morir por una virgen. Para ser mártir, los pitagóricos eran amigos, y nuestros mártires jamás se habían visto, hasta que se encontraron en el lupanar. Aquellos se entregan a un tirano, estos a muchos y más crueles que no perdonan, como es el caso de el juez que perdonó a los pitagóricos. Aquí no había justicia, no hubo perdón. A pesar de este gesto de amistad, no hubo perdón. Aquellos iban al patíbulo forzados por la ley contra su voluntad. Estos van libremente y porque quieren, siendo por ello 100 veces más admirables y dignos de alabanza en el sacrificio de sus vidas inmoladas. No por amor de la amistad natural, sino por el sobrenatural de la corona del martirio. Aquellos lucharon por amor al hombre, estos por amor a Dios. Y para que se entienda mejor, será bien comparar nuestro culto al verdadero Dios, Rey
y Señor de todo lo creado, con el de los gentiles, a sus dioses falsos, a quienes desprecian y escarnecen en las mismas ceremonias religiosas. Cuenta Cicerón en su tratado de La naturaleza de los dioses. Cicerón escribió un libro titulado De la naturaleza de los dioses, que habiendo entrado un gentil en cierta ocasión al templo de Júpiter, y visto la estatua de él cubierta con rico manto de oro, mandó que se lo cambiaran por otro de lana, diciendo al llevarse el oro, lo siguiente: el oro es frío para el invierno y pesado para el verano. ¿Qué fue burlarse del ídolo? Pues fue a burlarse de ese ídolo porque le acababa de quitar el oro, declarándolo incapaz de sufrir los cambios del tiempo. A Esculapio despojó a sí mismo de la barba de oro que le habían puesto, por parecerle que no debía de ser barbado el hijo, cuando su padre Apolo era imberbe, es decir, no tenía barba. A los demás ídolos que tenían copas preciosas, se las tomó igualmente, se las quitó, eran copas de oro, alegando que a él pertenecían. Mejor que a los dioses, estos dones le servían a él, porque, como se los ofrecen los hombres a cambio de los favores de la clemencia divina, y el oro es más rico don, es claro que con ningún otro estarían mejor de ser favorecidos. Y finalmente, porque si el oro es cosa mala, no deben de tenerlo los dioses, y si fuera cosa buena, más conviene que la posean los hombres que saben usar bien de él. Esto en la actualidad en México lo llamamos maromas, una serie de mentiras que se utilizan para justificar cosas que son injustificables. Lo hacen frecuentemente políticos de izquierda. Pues aquí lo hacía, comenta Cicerón del Tratado de la Naturaleza, un sujeto que robó las imágenes de los dioses, les quitó todo el oro y las ofrendas. Con igual traza de despojo, dice, con igual traza fue despojado de sus riquezas a todos, es decir, a todos los dioses, de suerte que ni Júpiter pudo defender su capa. Pues no, porque es un dios falso, es un ídolo que tiene pies pero no camina, tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ve. Ni Esculapio sus barbas, ni el mismo Apolo perdiera las suyas, si las tuviese, como perdieron sus áureas copas los que las tenían sin poderlo evitar. Pregunta: ni cómo había de resistirse, siendo como eran esculturas inanimadas, sin vida ni conocimiento. Aquí San Ambrosio de Milán hace una directa referencia a lo que señala la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de Sabiduría. Página número 11. Pregunta: ¿quién pues le rendirá culto a estos dioses, debería decir, al ver que no pueden defenderse, ni aciertan a huir como hombres? En cambio, recordad el caso del inicuo Jeroboam, que tomado de la avaricia o llevado de la avaricia, quiso robar al templo las joyas consagradas por su padre a Dios, y ofrecer sacrificio a los ídolos sobre el altar santo. Se le secó la mano y seca su mano, la tuvo por siempre. Si no hubiese vuelto su oración al Dios verdadero en demanda del perdón para recobrar por virtud de la religión el movimiento de su miembro aterido, es decir, sí recuperó la movilidad, pero pidiendo mucho perdón a Dios, como en verdad lo recobró gracias a la misericordia divina, que pasada la indignación restituye la vida al miembro del penitente arrepentido con la misma celeridad con que la había quitado al audaz sacrílego, al audaz profanador. Este es, oh vírgenes santas, el humilde presente que os ofrece quien por ser novicio en el sagrado ministerio apenas cuento en él 3 años. Nada sabe de virtudes sino lo que vosotros le han enseñado, que no ha sido poco en tan breve tiempo. Porque ¿dónde es justo declarar en honra vuestra que si alguna flor presento aquí digna de aprecio, si alguna flor presento aquí, o si alguna virtud tengo,
digna de aprecio es de ustedes, porque de ustedes la aprendí, es lo que trata de decir. Y cogida por mí en el jardín de vuestra santa vida, que es esta y no otra, es la razón por la que me mueve a ofrecer, no mandatos, sino ejemplos hermosísimos, tomados de la virtud viva de vuestras almas, en las que como en un espejo refulgente brilla la imagen de la virginidad. Y si el exiguo fruto de mi pobrísimo ingenio os agradase, daríame yo por muy contento y bien servido, aunque su dulzura más sea de vuestra cosecha que de la mía. Pero creo que por ser tan variadas las opiniones y gustos de los hombres, a todos puedo ofrecer estos libros con esperanza de que todos aprovechen lo bueno que hay en ellos, pues a lo que entiendo su limpieza agradará a la mayoría de los lectores, su brevedad parecerá bien a los juiciosos, su modestia les abrirá las puertas de los corazones nobles, aficionados a su lectura, y como no van enteramente, dice, y como no van enteramente desnudos de amenidad, es decir, estos textos no están alejados de la amenidad, son muy amenos leerlos, los admitirán sin fastidio de bulliciosa juventud. Me propuse encender el amor en la pasión de la esposa, repitiendo a sus oídos aquellas palabras del libro santo: amarás al Señor tu Dios, y obsequiarle al mismo tiempo en sus bodas con estas floridas guirnaldas que adorne su cabellera, puesto que leo en Ezequiel: aplaudan las manos y bailen los pies. Vengo a cubrir las roscas de tálamo espiritual a estilo de los depositarios carnales, de los desposorios carnales, en que es costumbre regalar flores a la desposada, a la esposa, para suavizar de antemano el yugo con las dulzuras del amor, las cuales cautivan y disponen en inclinación su alma a venerar dócilmente la autoridad de su marido, cuando se apaguen los fuegos de la pasión, pues como el hábil domador amansa al potro bravo, acariciándole el cuello y silbándole al oído, antes de imponerle el yugo, así nosotros amansamos la voluntad rebelde, mas con la amonestación cariñosa que con el duro mandato, sometiéndola a la ley, para que imite el fagoso corcel, que cuando ha entregado la cerviz al yugo y la boca al freno, obedece y anda a gusto del jinete, y unido a la yunta, arrastra el carro sin protestar. Por análoga manera, conviene que nuestra Virgen sienta al principio los halagos del amor piadoso y vea en sus bodas espirituales con el Rey Celestial el lecho de oro, asentado sobre preciosas columnas engalanadas de flores, y espere las delicias del coro que canta alegremente en el secreto de la cámara nupcial, para que, lejos de temer la pesadumbre del yugo divino, se incline a él gustosamente cuando le llamen, diciéndole. Parte número 12. Ven desde el Líbano, oh esposa, ven aquí desde el Líbano, pasarás y repasarás. Esto que es evidentemente tomado del Cantar de los Cantares. Por eso os repito muchas veces estas palabras del Espíritu Santo, cuyo divino reclamo ha de movernos. A tomar los caminos del Señor. Si es que por dicha, por alegría vuestra, conserváis el corazón libre de amor mundano, que no es invención mía esta doctrina, sino recibida del autor del poema celestial, donde se lee: bésame con besos de su boca, porque las dulzuras de su pecho son más suaves que el vino, y el olor de sus ungüentos vence en fragancia a todos los aromas. Ungüento agotado es su nombre. Ungüento agotado es tu nombre. En este delicioso lugar, rebosante de alegría, henchido de regocijo, provocaos a su amor el esposo de las almas, diciendo: por eso las tiernas doncellitas te aman con predilección y te atraen. Corramos, pues, tras el olor de sus ungüentos. Me entrego al Rey en el secreto de su tienda.
Empieza en los besos y acaba en el tabernáculo, para daros a entender que aquella paciente y ruda labor e incansable ejercicio de la virtud por penetrar en lo secreto de la tienda del rey y por salir al campo detrás de él y acompañarle en sus castillos, comienza en el olor de sus ungüentos, viene después al tabernáculo y acaba mudando el ungüento en castillo, convirtiendo el ungüento en castillo, del cual sale al fin esta exclamación: si hay muro, edifiquemos sobre él torres de plata. Si hay muro, edifiquemos sobre él torres de plata. Por cierto, he de recordarles que cuando estudiamos el libro del Cantar de los Cantares, descubrimos que es uno de los libros más difíciles de interpretar, solamente después del libro del Apocalipsis. Después dice: la que se recreaba con los besos ya levanta torres, torres de plata, que son las altas cumbres de la santidad, desde las cuales rechaza victoriosamente los ataques del enemigo, asegurando allí, como en castillo invencible, las santas obras de la virtud. Fin del capítulo número 2. Vamos a ver qué tiempo llevamos. Llevamos 41 minutos, es tiempo exacto. Continuamos después con el capítulo número 3 del Tratado de las Vírgenes. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. HRZ Radio. Noticias todos los días. Sigue toda la información en Telegram, HRZ Radio. Héctor Rosales Blog.